Buenos días, mil disculpas por la tardanza, acabo de venir del Valle Carapongo, donde están haciendo un esquema de saneamiento y con gusto vemos cómo va avanzando el proyecto. En primer lugar, quisiera agradecer por la asistencia a la presente mesa de trabajo denominada los decretos legislativos 1400 y 1409 y las competencias registrales y notariales. Gracias por su tiempo y de antemano por sus valiosos aportes que enriquecen el análisis y coadyuvan a que el Parlamento ejerza un control técnico y objetivo de los decretos legislativos. Porque sí, el Congreso de la República no solo legisla y representa, sino que también fiscaliza, y qué duda cabe, el control que se efectúa respecto de los decretos legislativos es una de las expresiones de la función fiscalizadora del Congreso. Para controlar y en general para todo el proceso de toma de decisiones, el Congreso de la República debe estar dispuesto a escuchar a todos, así como se escucha a los representantes del Poder Ejecutivo en el marco de respeto y salvaguardia del principio de colaboración entre poderes públicos. También se debe escuchar a los particulares, sin discriminación alguna, a las partes a las cuales están dirigidas los decretos legislativos. Lo hicimos ya con ocasión del decreto legislativo 1421, en una mesa de trabajo que se llevó a cabo en el mes de enero del 2019. Lo hemos hecho ayer con ocasión del decreto legislativo 1391, también en una mesa de trabajo, y ahora lo hacemos con estos decretos legislativos. Las decisiones y los argumentos que las respaldan, porque los intereses públicos y privados detrás de cada norma, de cada decisión de este Parlamento, deben ser transparentados, y eso es lo que pretendemos hacer con esta mesa de trabajo: hacer partícipes a la sociedad civil y a otros poderes públicos del control de los decretos legislativos. Nuestra labor se efectúa en estricto respeto de la Constitución política, sin ningún tipo de interés soterrado ni atender a presiones mediáticas. En ese contexto es preciso recordar que, al menos para este grupo de trabajo, queda claro que el control constitucional de los decretos legislativos sobre la base de parámetros de constitucionalidad o validez, no de oportunidad o conveniencia política. No se va a derogar o modificar un decreto legislativo en el marco del control porque ello sea popular, sino porque se concluye que dicho decreto vulnera la Constitución, por ejemplo, afecta a un derecho fundamental o contraviene a un principio constitucional, o porque excede los alcances de las materias específicas que fueron delegadas. Para la evaluación de los decretos legislativos bajo criterios de oportunidad y conveniencia tenemos proyectos de ley que pueden presentar cualquier congresista. El grupo de trabajo no propone o presenta proyectos de ley. Acá quiero hacer incidencia, porque yo no sé si es que con un desconocimiento supino o una mala intención dirigida, los informes del grupo de trabajo que luego son elevados a la Comisión de Constitución no constituyen proyectos de ley. En realidad son informes como tal. Y cuando nosotros tomamos una decisión de manera colegiada, lo estamos haciendo única y exclusivamente verificando o ejerciendo el control político que la Constitución nos encarga. En aras de la transparencia, se ha acusado la invitación a los señores congresistas Gilbert Violeta, Javier Velázquez Quesquén, Mercedes Arao, Pedro Lechea, Jorge El Castillo del Mundo del Águila, Alberto de la UNDE, Salvador Eresi, este último por correo electrónico. Sin embargo, comprendemos que porque nos encontramos en la semana de representación es complicado que puedan acompañarnos, pero igual aquí estamos. Es preciso informar que el grupo de trabajo, con ocasión de la fallida citación de la sesión del 4 de enero de 2019, se adjuntaron a la citación documentos de trabajo que mostraban proyectos de informes convalidatorios tanto del decreto legislativo 1400 como el 1409. Ha sido precisamente ello lo que ha permitido que se tome conocimiento de observaciones de ambas normas relacionadas tanto en relación a presuntos vicios de inconstitucional como excesos de las materias delegadas. Y es que se debe considerar que, si bien la ley autoritativa otorgó facultades al Poder Ejecutivo para impulsar el desarrollo productivo y empresarial de la micro, pequeña y mediana empresa y de los sectores de alto impacto de la economía nacional, mejorando el financiamiento y otorgando garantías y similares, así como estableciendo una nueva regulación del régimen societario de garantía de movilidad del régimen de contrataciones, ha buscado también promover la formalización laboral. Es también cierto que el propio literal C del numeral 2 del artículo 2 dispone que tales disposiciones no implicarán restringir las competencias registrales y notariales. En aras de absolver dichas interrogantes sobre si es que ambos decretos legislativos resultan compatibles con la Constitución política y se marcan dentro de las materias delegadas por la ley autoritativa, es que se pensó realizar esta mesa de trabajo.
El decreto legislativo 1400, como ustedes saben, fue publicado el 10 de septiembre de 2018 y aprobó el régimen de garantía mobiliaria. Con la finalidad de evaluar el presente decreto legislativo, se invitó primigeniamente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, además de la SUNAR. Desde luego, sin embargo, mediante las respectivas comunicaciones telefónicas se nos sugirió que en la medida que también habían refrendado tanto uno como el otro decreto, era el Ministerio de Economía y Finanzas el idóneo para exponer la posición del Poder Ejecutivo, siendo que el Ministerio de Justicia ya se percibía representado con la presencia del representante de la SUNAR. Y sin duda ha de ser así, en la medida que hemos tenido mucha y muy buena receptividad por parte del MEF, la cual agradecemos sinceramente, ya que si bien la invitación se formuló esta semana, luego de la respuesta verbal del Ministerio de Justicia, se cuenta con una nutrida participación de sus representantes en esta mesa. También se invitó a la profesora Elena Vivar para que pueda ilustrarnos sobre el decreto legislativo 1400. Sin embargo, por motivo de salud y pese a que era su real intención asistir a la presente mesa, no puede acompañarnos. No obstante, desde la óptica desde la perspectiva y la mirada de la academia, de los especialistas, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Carlos Enrique Becerra, que amablemente nos acompañará e ilustrará en esta ocasión sobre el decreto legislativo. Quiero agradecer en especial la participación de académicos. Normalmente acá en el Congreso de la República damos mucho espacio a los técnicos del sector público y por supuesto a los políticos, pero gratamente he descubierto que la mejor forma o la mejor manera de llegar a dilucidar los temas es alejarnos un poquito de la política para poder encontrar el camino adecuado conforme a derecho. Nuevamente agradecerles a cada uno por su presencia y sin más pediría pasar al bloque número 1. Damos la palabra al doctor Mario César Romero Valdivieso, presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Notarios del Perú. Buenas tardes. En primer lugar, realmente no solamente un tema protocolar de agradecimiento, sino agradecimiento sincero, porque como lo hemos escuchado, nosotros como notarios y una institución comprometida no solamente en el cambio, en la evolución, en la modernidad, en los menores costos, menores tiempos, privilegiamos también la seguridad. No podemos decir que solamente tenemos interés en cifras, en números, en menores tiempos, menores costos y no privilegiar la seguridad. Por eso es que nuestro primer mensaje es el de agradecer por esta invitación. Hoy he escuchado que efectivamente ha habido reuniones previas a toda esta serie de debates sobre esta normatividad, entidades públicas, entidades privadas, ha participado el MEF, ha participado Produce, ha participado SUNAR, han participado los bancos, no han participado los notarios. ¿Y por qué? Entiendo que efectivamente no hay una intención de conocer la función notarial. Lo hemos escuchado expresamente, no hay una intención de reducir la competencia notarial, no hay una intención de que el usuario, el comprometido, el pequeño empresario tenga abierta una posibilidad adicional, y eso no significa para nada, según lo hemos escuchado, que no tengan otras alternativas, una escritura pública, firmas legalizadas, etcétera, como también lo señala la norma. Pero entendemos que esto efectivamente puede resultar parcialmente cierto, pero en la práctica no lo es, porque no se puede negar que la facultad autoritativa de la ley expresamente señaló que debía entenderse que no podían reducirse las competencias notariales y registrales. Expresamente se señaló dentro de la regulación de las facultades que se otorgaban al Ejecutivo. Y sin embargo, no se puede negar, así lo entendemos, y creo que también hay abogados en este grupo de trabajo,
Si bien es cierto, no lo negamos, está incólume la posibilidad del usuario de escoger una escritura pública, no hay problema que el usuario escoja un documento con firmas legalizadas, dentro del régimen que existía con la anterior legislación sobre la garantía mobiliaria, se hacía exigible la intervención del notario dentro de la misma óptica del Estado de velar por la seguridad. Es cierto que si yo o cualquiera coge la Constitución y la lee, no va a encontrar una norma que diga que la función notarial está dentro de alguna norma que establezca una garantía constitucional, pero la seguridad sí. Y no solamente forma el aspecto constitucional las normas de la propia Constitución, sino también los pronunciamientos del tribunal. Y hay decenas de pronunciamientos del tribunal donde ha señalado expresamente que la seguridad jurídica está directamente relacionada con la función notarial. Y los debates en el tribunal han sido en ese sentido, y el pronunciamiento del tribunal en forma uniforme ha establecido también ese ámbito que se tiene que considerar también dentro del sector a analizar respecto del aspecto constitucional. No se puede decir que lo que antes era exigible para las constituciones de garantías mobiliarias, la intervención del notario, ahora deviene en innecesaria. Si eso no es, en nuestro punto de vista, y con todo respeto, una contravención a la facultad expresa expedida por el Congreso de la República al Ejecutivo de no establecer normatividad que contravenga las funciones notariales y registrales, esta es evidente. ¿Era exigible? Hoy no lo es exigible. Y tanto es así, yo saludo cualquier indicativo respecto de las autoridades que han hecho uso de la palabra ahora en el sentido de tener en consideración la función notarial. Hubiera sido, reitero, bastante importante, no para nosotros, sino para el propio Estado y para el propio usuario, el propio beneficiado, que va a ser el pequeño empresario, también citarnos a estas reuniones, porque tenemos plataformas en las que nosotros como notarios hacemos uso de tecnología, de firma digital, tenemos procesos cortos, tenemos toda una pauta con respecto a menores costos y menores tiempos, pero con seguridad. Es cierto que los indicadores que seguramente han servido de base al Ministerio de Economía y Finanzas, los casos a nivel internacional van pautando seguramente estas iniciativas que son positivas, pero en realidad me pongo a pensar ahora con lo que señala SUNARP, cuáles van a ser los costos que asume el Estado para la implementación de una plataforma de esta naturaleza, que además no tiene relación con lo que vienen trabajando actualmente. Se va a centralizar en SUNARP uno solo de este aspecto que maneja registros públicos, y obviamente bajo su administración parece que están en plena todavía admisión de consultas, de iniciativas, todavía se viene trabajando en este desarrollo tecnológico, pero ahí hay ya un elemento a considerar. Esto es un esfuerzo seguramente en costo económico para el Estado, previo, pero me hubiese gustado escuchar alguna opinión por parte de registros públicos en el sentido de qué pasa con lo que significa la labor de calificación del registrador, que también es un elemento importante en seguridad jurídica, porque de lo que significaba un registro jurídico, registro que yo hubiese seguramente entendido que podría haber alguna opinión, que ahora ya no lo hay. El registrador se convierte ahora simplemente en un administrador de información que no va a calificar el acto, es más, no lo puede calificar, y solamente va a concluir, no con un asiento, sino como bien lo he explicado, como bien se ha explicado, simplemente en publicitar. En publicitar un acto que la propia norma
establece que no garantiza la veracidad de la información y sin embargo se otorga prioridad, se otorga todos estos elementos que seguramente el profesor de hecho registral también lo va a ampliar, lo que significa en nuestro país y a nivel internacional la verdadera labor de esta función de seguridad en la que no solamente estamos comprometidos notarios, sino también los registradores. Y el registro público es justamente la última etapa en la que luego de haberse establecido la legalidad concluya con una inscripción que garantice justamente el haberse seguido los procedimientos que garantiza la actuación de la contratación en el sentido de cualquier usuario, en este caso las pequeñas, medianas empresas. Por otro lado, hay otros elementos. Yo sé que hay un especial interés en lo que significa el poder ascender en calificación, en cuanto a números, en cuanto a porcentajes. Se nos ha presentado justamente cómo viene llevándose a cabo esto a nivel internacional y obviamente que eso alienta a poder tomar medidas inmediatas para efectos de poder lograr el avance que han tenido países como Chile, como Colombia, como México. Pero ya en otras experiencias se ha establecido que sistemas como los que se intenta privilegiar, no es exclusivo, pero sí privilegiar, la incidencia de litigiosidad es bien alta. Por eso es que el Tribunal Constitucional ha señalado que justamente los costos de transacción, que significa todo este ámbito desde el inicio de la manifestación de voluntad de un usuario en la libertad contractual, establecer cuáles son los lineamientos de aquello a que se va a obligar dentro de un compromiso de este tipo civil o comercial. Estos costos de transacción se aminoran en sistemas donde existe un notario como el cual afinca el notario peruano. Es un sistema internacional que hoy ocupa más de la 2/3 parte del mundo. O sea, el mundo no está equivocado al escoger un sistema. Las últimas experiencias son países asiáticos, países del África, donde no tienen una raíz greco-romana, no hay una raíz latina, pero sin embargo se van incorporando a un sistema notarial como el nuestro. ¿Por qué? Porque los costos de transacción justamente garantizan una seguridad que mañana más tarde todo este escenario no vaya a concluir abarrotando más los despachos judiciales. Hubiera sido también interesante, y ya que están trabajándolo ustedes, a nosotros todavía no nos han invitado, pero sería bueno que también cuenten con la información que puede aportar el Poder Judicial. A raíz, y solamente para dejar un poco de espacio a otro tipo de comentarios, pero solamente para citar dos casos, uno con respecto a los formularios registrales y otro con respecto a las transferencias vehiculares. Se tuvo que retornar al sistema anterior porque justamente el Estado, sobre todo en el tema de transferencias vehiculares, donde se liberó también seguramente con muy buena intención, a efectos de que los vehículos usados, los costos de transacción significaban seguramente en ese ámbito desde el punto de vista una traba en la participación del notario, altos costos por la participación del notario, tiempos prolongados por la participación del notario. Sin embargo el Estado dijo, hasta acá llega. ¿Por qué? Porque los despachos judiciales tienen demasiada carga procesal con temas de fraudes y de fe pública, delito contra la fe pública. Y se retornó al sistema anterior. Hoy día SUNAT es seguramente testigo privilegiado en el sentido de que la falsificación y los fraudes han disminuido ostensiblemente con un solo responsable, que es el notario. El notario participa en el contrato, el notario concentra la manifestación de voluntad y el notario concentra también la entrega de la tarjeta de propiedad. Esto es un compromiso del Estado dentro del lineamiento que significa obviamente menores costos, menores tiempos, pero con seguridad. Entonces yo veo con preocupación repito, aun cuando sea reiterativo, pero la intención seguramente es buena. Los índices que se muestran a nivel internacional también alientan a este tipo de normas, pero ojo,
estamos aún a tiempo de corregir ciertas circunstancias. El tema constitucional solamente he dado un pequeño alcance porque es claro y evidente cuál es la nota autoritativa que contiene la ley del Congreso y cómo ha concluido este decreto legislativo 1400. Hemos alcanzado a su despacho de congresista un informe bastante documentado de un jurista, el doctor Ronald Cárdenas Crens, para que se pueda tomar en consideración no solamente los aspectos constitucionales, no solamente los aspectos civiles comerciales, sino también el ámbito registral. Se ha hecho alusión también a esta situación de las líneas que van marcando las pautas del mercado, la economía del mercado. El notario no es prehistoria, el notario no es un dinosaurio, el notario evolucionó y es bueno por eso que se conozca en qué situación se encuentra en este momento el notariado. Indecopi ha pedido un informe, el 030, hace ya bastante tiempo, en el 2003, y conocemos cuál es la orientación que tiene Indecopi y cuál es la severidad en cuanto a lo que significa la transacción en el mercado. Ha dicho en ese informe, el numeral 27, el ejercicio privado de la función notarial significa para el Estado ahorro en recursos públicos. ¿A qué se refiere? No es algo inmediato, sino solamente a un caso en concreto. Es a procesos, a lo que me refiero, desde el inicio hasta lo que va a significar la consecuencia de la aplicación de las normas. No solamente podemos ver el tema concreto de que el usuario o quien tiene limitaciones, que es cierto, al acceso del crédito, y esto le da obviamente una mayor amplitud de elevar las posibilidades de que el pequeño empresario acceda a un crédito muchas veces difícil a través de las entidades bancarias y financieras, pero sin embargo no lo sometamos a los riesgos que va a implicar una contratación de este tipo sin participación del notario. No es tan cierto que no haya restricción en la función notarial, la existe. Y el numeral 30 de este mismo informe, son varios, pero por el tiempo no lo cito, pero se lo toman en cuenta, dice: esta seguridad, por su parte, se refiere a la intervención del notario, tiene como objetivo reducir lo que se conoce como los costos de transacción. Costos de transacción que se refiere justamente a todo esto que involucra la posibilidad que va a tener el pequeño empresario, el que tiene menos recursos. ¿Qué ocurrió cuando se amplió esa posibilidad de poder acceder a la regularización de la propiedad inmueble bastante informal? Se aprobó una regulación también para que cualquier abogado inscrito en el registro público pudiese legalizar las firmas y no necesariamente ir ante el notario. También seguramente con la buena intención de decir el notario es costoso, ahora cualquier abogado va a poder también legalizar estas firmas y por lo tanto la posibilidad que tenga el interesado va a ser mucho más amplia. Que significó como consecuencia los costos de transacción, significó que estas personas, estas gentes a la que va dirigida la norma son los perjudicados, los de menores recursos. Estas grandes urbanizaciones hoy, que antes fueron asentamientos humanos, bienes inmuebles de la periferia, sufrieron el arrebato de su propiedad. El notario tiene un control no solamente de los colegios, no solamente de los tribunales de honor, no solamente del Ministerio de Justicia, sino hoy el control se ha ampliado a otros organismos como inteligencia financiera o como la propia SUNAT. Entonces, en varios aspectos tenemos que ofrecer la participación del notario, comprometidos en el desarrollo del Estado, comprometidos en la modernidad, y no nos miren simplemente como funcionarios que vamos a significar una traba para el pequeño empresario por los altos costos. Eso no es de esa forma, y yo quisiera dejar un poco también en la posibilidad de que nos acompañen en esta mesa para ampliar este punto de vista. Muchas gracias.